Listo, ya está grabando. Bien, ahí estamos compartiendo. Sí, sí. Perfecto. Bien, básicamente como para ir encarando la última parte, digamos, de la materia, por decirle de alguna manera, esto simplemente más que una finalización es una introducción, digamos, que fuimos viendo a la agrometeorología y no sé quiénes en un futuro como profesionales vayan a aplicar o a dedicarse a esto básicamente, pero seguramente en alguna parte si se dedican a la producción algo los va a rozar y se van a acordar de decir, esto tenía que ver con tal cosa o tenía que ver con tal otra o acá me conviene hacer esto o hacer tal otra cosa o, buah. Es muy difícil, digamos, de que si se dedican a alguna clase de producción biológica, no los roce en algún punto el clima. Así que, de alguna manera, eh, más o menos los vamos a ir vinculando. Para tener una noción un poco más pormenorizada en sentido de lo que fue el avance, digamos, en la comprensión, digamos, del ambiente, de la influencia, de cómo iba teniendo en cuenta el clima lo que le pasaba a los cultivos. Fíjense que si bien hubo varias menciones y hubo varios antecedentes y metodologías de trabajo, una, una digamos, de las más organizadas fue esta que les acabamos de mencionar un poco con Lucio, ¿no? Del concepto de distrito agroclimático. ¿Mm? Como área de máxima extensión en la cual las condiciones climáticas o agroclimáticas son suficientemente uniformes como para permitir asegurar de que se pueden realizar el mismo tipo de cultivo con éxito similar. Ese es el concepto fundamental del distrito agroclimático a través de la valoración con las plantas índice de DEFINA, que ha sido, digamos, un aporte y un avance bastante importante para la época, ¿no? Pero de todas maneras, fíjense que cuando estuvimos mencionándolo, intercambiando ideas, etcétera, etcétera, mencionamos algunas pequeñas críticas, no por desconocimiento, pues, fundamentalmente de Fina, lo tenía recontra claro. Lo que pasa es que lo que estaba era muy limitado en recursos y en disponibilidad, ¿no? Él no tenía información, digamos, para poder, digamos, tener la evapotranspiración o el balance hídrico de todos los lugares que él estuvo rastreando. Y él quería hacer una valoración más macroclimática, digamos, de toda la superficie del país, que hasta ese momento era muy necesaria y no existía. ¿Por qué? Porque si no era todo empírico, era justamente lo que se habían dado en esas localidades, prueba y error. ¿Cómo saber si un limonero anda acá o no anda? Bueno, lo planto y espero y veo si me lo mata o no el rigor del invierno o la sequía del verano, qué sé yo. ¿Te dan cuenta? Hasta ese momento era así. Ahora, con este tipo de clasificaciones empezó a haber, digamos, un mapeo y una zonificación de las disponibilidades regionales como para poder contener mayor seguridad eh, esa presunción o ese pronóstico. Ahora, no solo eso, en el año 60 Burgos avanza un poco sobre este concepto de distrito agroclimático de Defina y lo transforma directamente en el concepto de agroclima. ¿Mm? ¿Y qué es el agroclima? Es muy parecido al distrito agroclimático, pero miren cómo lo pone acá. Dice, es el conjunto de las condiciones climáticas, lo mismo que dice acá, condiciones climáticas principales, pero miren lo que agrega, en valores de intensidad, duración, frecuencia y época de ocurrencia. ¿Se dan cuenta? Obviamente ahí empieza a valorar Burgos, algo que todavía no estaba del todo valorado, o si bien estaba valorado un poco a través del quebrado termopluviométrico, con eso que yo les decía, que acomodaba el verano, el invierno, con la temperatura y el ¿cómo que se llama? Y la lluvia,
y un poco la disimilitud entre los numeradores y denominadores, si había mucha amplitud, ya sea en términos de temperatura o en términos de si era régimen monzónico mediterráneo, no en términos de intensidad, duración y frecuencia y época de ocurrencia como lo hace el agroclima de la clasificación de Burgos, que está en la bibliografía. Yo acá la voy a pasar un poco por alto, pero que en realidad, digamos, es como que llama el paso previo que tomó el ingeniero Pascale de la definición de agroclima de Burgos para llegar al tipo agroclimático que hoy por hoy, digamos, es básicamente el concepto, digamos, más relevante o avanzado que tenemos para poder jerarquizar, digamos, los distintos territorios en términos de disponibilidades. Más allá de esto, en el tipo agroclimático, si ustedes quieren, podrían, ¿cómo puedo avanzar esto? Bueno, como decíamos en la primera presentación que les mostró Lucio, donde ya hoy por hoy se están utilizando los modelos de simulación de cultivo, que el modelo de simulación de cultivo no solo tiene en cuenta prácticamente a los niveles de integración que tienen ya esos complejos con programas de computadora, los requerimientos de la especie, sino que tienen todos los datos del clima, todos los datos del suelo e inclusive tienen todas las interacciones, digamos, clima-suelo a nivel de los nutrientes principales en el balance de nitrógeno, carbono, fósforo y oligoelementos y a nivel ya de por lo menos el quinto nivel de integración que tienen los modelos más modernos, donde están acoplando al propio ciclo del cultivo el ciclo de las plagas y enfermedades. Con lo cual yo ya les diría de que ese resultado de esa simulación de un cultivo en determinado lugar con todos esos datos, les puedo decir que sería una clasificación agroecológica, sin lugar a duda. Lo que pasa que hacer eso en cada uno de los sitios, con toda la información que requiere, todavía no está en condiciones de tener los elementos de análisis para poder correr todos esos modelos. ¿Hay avances? Sí, en la parte más pampeana, por decirlo, de nuestro territorio, o sea, pampeana en el sentido de que hay extensa llanura donde las condiciones son más o menos homogéneas, fundamentalmente en un poco más la parte climática, ¿no? Porque ustedes vieron, no sé si habrán hecho dafología o lo van a hacer después, se van a dar cuenta de que en algunos lugares el suelo es más o menos parejito, pero en otros lugares que hay, se llaman complejos, miren, por algo tienen ese nombre, los propios suelos tienen unos moteados que tienen de todo tipo de cosas. Entonces, mete todo eso junto, de que medio metro más acá, por decirlo en una exageración, o medio metro más allá, me está cambiando los manchones de cultivo, va todo, digamos, a dar origen a la mayor eficientización de todo lo que estamos hablando, que hoy por hoy, ¿saben cómo se denomina? Ni más ni menos que agricultura de precisión. ¿Se dan cuenta? Que es tratar de optimizar en términos del conocimiento de todas las disponibilidades agroclimática, edafoclimática y agroecológica para la producción de distintos tipos de cultivos. Eso ya me fui de la escala que yo tengo, ¿no? Vamos a llegar hasta el tipo agroclimático, que es más o menos lo que venía avanzándose y está documentado bastante extensamente hasta los 70, 80, que son varios de los avances estos, previo a la simulación. Después ya, en todo lo que yo les estuve mencionando, hay que ir a documentaciones más particulares, como las zonificaciones que hay presentadas ya en distintos congresos y todavía no aglutinadas como una obra completa. ¿Qué es lo que quiero decir? No existe a nivel, digamos, de una macroregión, al menos en nuestro país, ese nivel de integración de modelo. Por ejemplo, sí han hecho una presentación para la zonificación de soja en todo lo que es a nivel de comparación de distintos modelos para Brasil. Se me está escapando el nombre, después les menciono. Si alguien tiene interés me lo pregunta. Yo tengo ese trabajo y realmente es muy bueno. Pablo Centelas es
el doctor ingeniero agrónomo dedicado a agroclimatología, que es de renombre internacional, Pablo. Viene y participa de los congresos acá en la Argentina también y en todo el mundo. Realmente sería muy bueno tener un aporte de ese calibre para alguno de los cultivos más importantes en el territorio argentino, pero todavía yo no lo he visto, al menos a la escala de trabajo que ha realizado Pablo para el territorio brasilero, no propio de él, sino con todo su equipo de trabajo, ¿no? A través de la Universidad de Campiña, San Pablo, etcétera, etcétera. Sería muy bueno, digamos, tener avances en ese sentido para la República Argentina. Pero bueno, dicho todo esto, más o menos en esa escala de avance, fíjense que además el tipo agroclimático, que es lo que viene complejizando y agregando a nivel del agroclima de Burgos, dice que permite jerarquizar o precisar las condiciones de los agroclimas según las exigencias bioclimáticas de una especie en particular. O sea, viene siendo desde lo más general hacia lo más particular y especial. Y detecta, digamos, para cada especie con sus límites y tolerancia, digamos, cuáles son los distintos agroclimas o la zonificación, digamos, donde puede llegar a ser acomodado con mejores, digamos, posibilidades de éxito. Dice que pretende definir la aptitud productiva para una región determinada de producción agropecuaria y las clasifica como agroclima óptimo, marginal o inapto o no apto directamente. ¿Tá? Al menos tiene esas tres clasificaciones. O sea, el agroclima óptimo es básicamente aquel donde prácticamente con muy poquito, digamos, intromisión de energía, pongámosle en ese sentido, o sea, acción del hombre, o que básicamente haya que tocar, el cultivo está preparado para ahí tener los mejores rindes y aprovechamiento agronómico, ¿no? El marginal es donde ustedes más fuerte van a tener que trabajar, porque el óptimo, el productor lo conoce y ya lo tiene bastante claro y tiene poca variabilidad y anda bien, entonces necesita poco el agrónomo. Ahora, en el agroclima marginal, donde hay que tomar algunas decisiones en tiempo y forma, o hacer algunas acciones antrópicas, tipo, digamos, de labranza, riego complementario, por ahí capaz que, ¿cómo se llama? Control integrado de plaga, etcétera, 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 uno tiene bastante más, digamos, aplicaciones como profesional. Y lamentablemente por alguna limitante, al menos hasta el momento, insoslayable en términos normalmente energéticos, que no, a ver, ¿cómo se los digo? Es como que ¿podemos hacer tomate en la Antártida? Y sí, podemos hacer tomate y cacao en la Antártida. Ahora yo le digo, económicamente podemos hacerlo y no, el gasto de energía es enorme, señores, para hacerlo. Si no fuera, digamos, por una cuestión de vida o muerte, como tratar de hacer algún cultivo en la Luna si no tenemos que mudar, realmente la verdad que hoy por hoy todavía no nos conviene económicamente. Así que directamente les diría que entra en la categoría de inapto o no apto como agroclima, ¿no? En términos de tipo agroclimático. Dicho toda esta introducción, y espero me hayan entendido en el sentido en el que va el avance del concepto agroclimático, el cuatrimestre pasado lo hice un poco a la inversa, pero hoy voy a tratar de cerrar mostrándole algo también hacia dónde tenemos que avanzar más allá de todo este concepto particular de producción. Y después les voy a terminar explicando el por qué, ¿no? Medio filosóficamente. Vamos un poquito más hondo sobre el tipo agroclimático del cultivo. O sea, cómo trabajar en ese sentido para alguna de las especies que ya conocemos. Bueno, ya vamos a tener bastante valoración y vamos a tener bastante antecedente, lo vamos a conocer. Vamos más que nada a aplicar y a readaptarnos a la nueva sangre, ¿no? A la genética que se va adaptando de los cultivos más conocidos. Ciclo más corto, más largo, que aguanten una cosa, que aguanten sequía, que aguanten helada, bueno, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, si aparece, como suelen aparecer, algunos cultivos medio raros, o sea, cultivos medio raros. No es ni más ni menos
que parte de la biodiversidad que el hombre descubre que le puede llegar a ser útil en tal o cual sentido, ya sea desde lo cosmético, farmacéutico, alimenticio o lo que ustedes puedan llegar a valorar, digamos, ¿no? Y han aparecido, qué sé yo, la stevia, el cártamo, la, ¿cómo se llama? La moringa, y hay otro tanto de ejemplos de cultivos no tradicionales que pueden llegar a ir cobrando utilidad, digamos, o relevancia de acuerdo al devenir, digamos, del propio hombre en sí mismo, ¿no? Y de sus necesidades. Así que si aparece algo de esto o tenemos que readaptar algo de lo que ya tenemos, ¿cómo tendríamos que ponernos a laburar en el sentido si nos toca ser un poco agroclimatólogos? Bien, según Pascal, de las normas generales a seguir es, por ejemplo, tengo tal especie que tengo que evaluar. Entonces, lo primero que tenía que hacer es tratar de determinar el tipo bioclimático del cultivo. ¿Mm? O sea, tratar de experimentar o de buscar si alguien experimentó previamente con esto, qué necesidad de suma térmica tiene, qué bioperiodo tiene, qué umbral de daño tiene por helada, si sufre mucho el frío o no, cuánta agua necesita, cómo tiene que ir acomodado, o sea, cuáles son sus periodos críticos en términos del agua para ese cultivo. Bueno, todo ese tipo, que es de día corto, es de día largo, es estricta, es facultativa, si no lo cumple, como que llama, florece, no florece, todo ese tipo de cosas que vinimos viendo y mencionando una por hora, tiene requerimiento en frío, no lo tiene, bueno, hay que experimentar o tratar de determinarlo, sus temperaturas base, etcétera, 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 todo lo que estuvimos viendo. Una vez que tenemos determinado el tipo bioclimático de ese cultivo, bueno, valorar climáticamente la región de origen. Esto puede apoyar muchísimo también, porque conociendo, digamos, de dónde vino, ¿sí? Obviamente si es la región de origen es porque ahí hace mucho tiempo que está y pudo sobrevivir e inclusive la encontramos de una manera que es aprovechable para esa región de origen. Ya me va a estar hablando muchísimo del tipo bioclimático de cultivo, de los requerimientos que tiene, ¿no? Dice, valorar el agroclima de la región de difusión. O sea, tratar de ver dónde yo lo quiero introducir y si realmente tienen relación con esto, ¿no? Si no tiene relación con el área de origen, y se me va a dificultar mucho la cosa, ¿sí? Por ahí capaz que tengo la mayor parte cubierta, pero por ahí lo que me está faltando es el agua, como era lo que decíamos de allá de Medio Oriente, de donde venía la vid, etcétera, etcétera, o el olivo, y realmente, ¿cómo que se llama? En un lugar como en Mendoza o en Cuyo o en toda esa región, andaba muy bien, excepto que realmente le faltaba más agua que en el propio área de origen. Bueno, ahí tienen que simplemente con el agregado de una de las pocas variables, un riego complementario, ya estaríamos solucionando el problema si tenemos esa disponibilidad, ¿no? Obviamente, también sería muy bueno si uno tiene información, si yo quiero hacer esto en tal lado, ¿sí? ¿Vos tenés idea si lo hicieron? Y mirá, acá probaron hacerlo en tal lugar y realmente no anduvo, fracasó. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso también, si es realmente información valedera, o sea, si es datos, si no es que es información falsa, me puede llegar a ser de mucha utilidad, porque me está diciendo, este tipo de condiciones realmente han hecho fracasar el cultivo. Y ahí yo me pongo a estudiar si realmente fueron niveles de daño por sequía o estrés hídrico, niveles de daño por baja temperatura, en el caso de helada o lo que haya sido, ¿no? O sea que la valoración agroclimática de área de fracaso también aporta muchísimo como norma a seguir en la valoración de un tipo agroclimático. Y obviamente también la valoración agroclimática de los requerimientos bioclimáticos conocidos, o sea, cómo están cumplido, digamos, lo que la planta necesita para su vida y realmente cuánto, digamos,
de ese cumplimiento lo hace en término óptimo o medio marginal. Porque si yo digo, no, mira, la verdad que acá cumple, digamos, bioclimáticamente esta especie, pero la verdad que es una especie chiquita, chaparrada, me da 2 granos por plantita, y no, en esta condición, la verdad que mucho agroclimáticamente no me sirve. ¿Por qué? Porque obviamente el rédito económico, como devoluciona a la energía que yo tengo que hacer para mantener ese cultivo, no es muy buena. Entonces tendré que evaluar fehacientemente, digamos, si yo puedo antrópicamente, agronómicamente modificar eso como para llevarlo a una producción agronómica de valor, ¿no? O hasta tanto, digamos, eso no ocurra, la mantendré en stand-by como una potencialidad a un futuro, ¿no? Pero por lo menos con la tecnología que uno tiene no lo puede llevar a cabo. Bien. Dicho todo esto, voy a tratar de ejemplificar, no porque sea exhaustivo y termine acá, porque alguna vez dijeron, no, la verdad que está muy buena la clase que nos dio, pero nos habló un montón de soja, que no sé para qué sirve. Bueno, tomamos la ejemplificación de soja porque creo que es la más pertinente por el desarrollo y la escala de desarrollo que le dio agronómicamente a nuestro país. Esto fue desde Pascale en el año 1969, cuando no hablaba nadie de soja acá, no sabían ni lo que era ni de dónde venía. Entonces, creo que es relevante por eso. Podríamos estar hablando de cualquiera de las otras clasificaciones. La clasificación agroclimática de trigo, que es anterior, que tiene que ver Burgos, que tiene que ver Pascale también. Podríamos estar hablando de la del pistachero, podríamos estar hablando de varias otras clasificaciones agroclimáticas que existen en la bibliografía y están publicadas, tanto en la revista de Buenos Aires como, como que se llama, en alguna de la agrociencia, etcétera, etcétera. Si alguien necesita algo en particular que pueda llegar a ser de nuestro conocimiento o antecedente, nos lo hace saber y se lo vamos a estar vinculando, ¿no? O acercándolo o diciéndole lo que le podamos decir al respecto. Más allá de eso, lo que quiero hacer es ejemplificar, digamos, la clasificación agroclimática del cultivo de soja, por ejemplo, digamos, de magnitud para nuestro país, y por básicamente la forma de trabajo que utilizó Pascale, que hasta el día de hoy sigue siendo prácticamente, en este sentido, referencia de trabajo. Obviamente adaptado a las herramientas más modernas. Ellos no contaban, los mapas los hacían a mano, ahora hay computadora, hay sistemas de información geográfico, hay capas o layers que se van superponiendo de información, y todo eso, digamos, se pueden ir siendo puntos de salida en determinadas localidades de las corridas de los modelos de cultivo. Y después de los modelos de cultivo, en cada uno de los lugares, lo que se hace, digamos, una interpolación en computadora que da una imagen que no es ni más ni menos que lo que se hacen programas especiales como pueden llegar a ser el Surfer u otro, que son interpoladores, digamos, en términos de mapas, con alguna metodología estadística compleja. No importa, Kriging, Co-Kriging, hay un montón de herramientas potentes computacionales que permiten hacer todo lo que hacía Neto Gringo con datos a mano y ver por dónde pasaban las isolíneas de las distintas cosas que determinaban, ahora lo hace toda una computadora. Muy potente, que son básicamente inclusive los que hacen hasta no solo los modelos de cultivo, sino los modelos de predicción del tiempo, todo lo que tiene que ver con el pronóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos las herramientas son bastante parecidas, más allá de la modelo o física que aplican cada una. Pero después las herramientas computacionales que mezclan los datos y muestran, digamos, todas las imágenes y dinámica de esas imágenes a través del tiempo, a través de una pantalla, son todas simulaciones de procesos. Bien, miren esto. Básicamente desde el año 70 hasta, habría que actualizarlo ahora, pero prácticamente hasta el año 2015, los principales, digamos, productores y consumidores de soja en el mundo, la situación era esta. En Argentina en el año 70 se producían 20 toneladas. O sea, no lo conocía nadie, o 20.000 toneladas.
Estados Unidos y China ya eran bastante importantes. Brasil tampoco era demasiado importante, a nivel del año 70. ¿Mm? En la medida, digamos, de que fue avanzando la década del 90 y se empezaron a hacer un poco más conocidos y se empezó a entender la funcionalidad y el aporte, digamos, básicamente de la proteína que da la leguminosa, como es la soja, a nivel de nutrición mundial, obviamente el total ha ido incrementándose muchísimo. Y Argentina prácticamente estuvo a nivel de segundo o tercer productor mundial, depende un poco la época y la coyuntura económica que se se nos ha ido dando, ¿no? Pero básicamente es lo que ustedes escuchan permanentemente de que hasta ahora, y no debiera así, lamentablemente paramos la olla pagando digamos, los dólares que consumimos de cosas importadas a través de la producción de los commodities primarios, fundamentalmente de soja, maíz, trigo, vaca y alguna otra cosita más. ¿Te das cuenta? Lamentablemente es eso. Ojalá y Dios quiera ustedes puedan ver una Argentina agroindustrial desarrollada, en la cual podamos exportar fideo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, dejemos ahí porque si no es para discutir políticamente, sino ya, más allá de las cuestiones técnicas. Miren más o menos el origen, esto estaba, ahí yo después le voy a dar, esto está tengo la separata original para aquellos que quieran ahondar un poco más profundamente en este trabajo de Pascale, justamente miren el año de publicación, ahí después le voy a dar la referencia de la portada, pero en Estados Unidos, ¿cuánto eran más o menos? Acá estaba puesto en bushel. Bushel es una medida como si fueran las, más o menos la mitad de las, me sale tonelada, no es tonelada, quintales por hectárea. ¿Mm? Y ahí tienen toda la graduación. Bushel es la medida inglesa del quintal, pero es más chico, es más o menos 50 kilos creo el bushel, o 40 y pico. Es como si fuera entre pulgada y la medida métrica. Buscamos la equivalencia, yo no lo recuerdo. Pero miren acá en Estados Unidos, básicamente acá hay una pared, ¿no? ¿Qué es esto para allá? ¿Por qué acá no hay nada? ¿Qué les parece? Abran los micrófonos. ¿Qué es esto en Estados Unidos? ¿Cómo Falta se de agua, llama puede esto? ser. ¿Eh? ¿Y cómo se Es por la llama falta de esto? agua, el desierto. ¿Eh? ¿Qué No es el desierto de qué Nevada, todo significa? eso. ¿Eh? Yo les digo, ahí está eso, el FW. ¿Quién es el FW? ¿Nunca escucharon hablar del FW en Estados Unidos? ¿Películas de cowboy, de tiro y de todo eso vieron alguna vez o no? Far West. ¿Eh? El Far West. ¿Qué significa Far West? El lejano ¿Saben oeste, lo ¿no que era? significa? ¿Eh? El lejano oeste, ¿no era? Es el lejano oeste. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos llegaron desde acá también, básicamente. Por lo menos la nueva tanda de inmigrantes, ¿no? Algunos decían que hubo algunas civilizaciones que vinieron por acá, por Canadá, por el estrecho de Bering, pero bueno, eso eran de los que venían de allá de la Siberia, los esquimales, etcétera, etcétera, que eran inclusive precolombinos. Pero toda, digamos, la inmigración de la independencia de Estados Unidos desde los 1600, 1700, 1800 con los ingleses, etcétera, etcétera, vinieron también desde el este, ¿se dan cuenta? Por eso este era el Far West, era el lejano oeste. Llegaban hasta acá en barco y después de acá para allá había que ir, ¿eh? Miren qué ancho eso para recorrerlo. Y obviamente con todo, más o menos ya les estoy explicando un poco el clima de Estados Unidos, ya se van dando cuenta de que tiene una influencia, digamos, el océano Atlántico en la entrada de giro de rotación del hemisferio norte, también en ese sentido, ¿no? Un gradiente de humedad muy fuerte de este a oeste. Con lo cual llega un momento de que se extingue la nubosidad y el aporte de humedad y realmente llegamos a lugares donde falta mucho el agua, ¿no? De hecho, tal es así, uy, perdón, acá está, que tienen acá
la producción, la valoración, dice, región de cultivo de soja de Estados Unidos, distribución en 1961, y no llego a leer, pero kilogramos por hectárea, más o menos en esa época. Y fíjense que eran muy bajitos, ¿no? ¿Cuánto produce la soja hoy? ¿Tienen algún valor, alguna referencia? ¿Cuántos quintales por hectárea produce o cuántas toneladas por hectárea produce una soja, una buena soja, llanura pampeana? ¿Tienen idea o no? Puede ser 5, 6. ¿Cuánto? 5 toneladas puede ser por hectárea. Me parece medio mucho, no tengo referencia. No sé, Ariel, vos si estás por ahí o estás más actualizado. Yo tengo más o menos 30, 35 quintales, una muy buena producción, o sea, 3.000, 3.500 kilos. Entre 3.000 y 4.000 kilos, digamos, de producción de soja de primera por hectárea es un buen rendimiento. Tal vez hoy por hoy hay potenciales más altos, ojo, habría que mencionarlo. Pero de todas maneras, miren los valores que teníamos acá en la época del 60, del 70, para que vayan viendo cómo ha ido evolucionando un poco los cultivos, ¿no? Fíjese que en los lugares más cerrados de isolíneas de producción de Estados Unidos llegábamos a 1.750 kilos, ¿lo ven? Y el resto era más marginal. ¿Se dan cuenta? ¿Lo están viendo en el mapa o no? Obviamente ha habido una evolución en ese sentido. Basándose en esto, acá es donde Pascale propone, digamos, un índice específico y complejo, ¿sí?, para la valoración de la soja en el territorio argentino. ¿Se dan cuenta? Tratando de ver, digamos, más que su origen, que era la parte asiática, su área de difusión en términos de lo que yo les dije al principio. Porque en realidad lo que había de China era bastante menos que lo que había en Estados Unidos. Con lo cual, entonces, Pascal, en vez de tomar el tipo bioclimático del cultivo de la región de origen, es tomar la valoración del agroclima del área de difusión. Él dijo, bueno, si en Estados Unidos lo están produciendo y lo están produciendo a este nivel, era el primer productor mundial en ese momento, ¿se dan cuenta? Dijo, tomémoslo como ejemplo. Por eso es que este trabajo viene a comparación respecto de lo que pasaba en Estados Unidos en términos de este tipo de producción. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que empezó a valorar? Bueno, valoró un montón de cosas. En el trabajo hay un montón de cosas más donde está toda la explicación de lo que él fue mirando para los distintos tipos de sangre de soja que venían de Estados Unidos, y ver dónde poderlo acomodar acá en nuestro país. En principio les voy a pedir que miremos, que dejemos este pedazo, no lo miremos. ¿Por qué? Porque ven, acá dice zona 2 o monzónica, que es otra parte de nuestro país. Dejémoslo por un ratito a esto. Después yo les digo, miremos, agreguemos esto que es un poquito más complejo. Pero miren cómo arranca toda la parte isohidra, que es la gran parte, digamos, nororiental de nuestro país, ¿no? La llanura chacopampeana. Entonces, dentro, digamos, de las cosas que él empezó a ver que tenían mayor influencia para el cultivo de la soja en términos específicos como índice complejo de producción, miren lo que tomó de todo lo que se investigó. El primero que tomó es este: índice climático para producción de soja, suma de temperatura efectiva sobre 15 grados durante el periodo vegetativo. ¿Ven? Ahí tienen el primer índice que tomó para la soja, el bioperiodo de 15 grados. Inclusive más que el mapa que yo les mostré hace un rato de 10 grados, ¿no? Si yo quisiera hacerlo para la soja, en vez de hacer el de bioperiodo de 10, yo tendría que hacer el bioperiodo de 15. Le gusta el calor a la soja, no hay lugar a duda de que es de lugares subtropicales.
Al menos en términos, la soja más que un cultivo o una especie es una gran familia de especies. ¿Recuerdan cuando yo les mostré en fotoperiodo que había todos los grupos de madurez? Eran desde el 00 al 10, eran como 12 y son todos parientes, pero son realmente de orígenes distintos. Lo van a ver con mucho detalle en cultivos industriales o en oleaginosas, así que no me preocupo por eso. Pero básicamente contemplen de que ha tenido un desarrollo y un origen muy amplio, con lo cual hay soja que se pueden plantar al sur de la provincia de Buenos Aires y hay soja que se plantan al norte de Paraguay. Obviamente los climas no son nada iguales, para nada, con lo cual obviamente el tipo de cultivo tiene que ser adaptado a ese requerimiento bioclimático y agroclimático, por supuesto, ¿no? La de crecimiento determinado, indeterminado, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, en términos térmicos, fíjense que tenían bioperiodo de 15 grados, ¿sí? ¿Y cómo estaba clasificado? Bueno, tenemos A, B, C, D, categorías, de la 1 a la 6, si ustedes quieren, no, de la 1 a la 5, o de la A a la E, como la clasificó en este caso Pascal. Y dijo, de acuerdo a este bioperíodo, tengo algunas que acomodan con menos de 600 grados. De 600 a 1200, de 1200 a 1800, 1800 a 2400 y más de 2400. ¿Y cómo resultan esto? Salteemos este cuadro en rojo que dijimos que por ahora no lo miremos. ¿Tá? Vamos a tacharlo así. Saltamos de acá a acá. ¿Ven? De acá a acá. Y este es el tipo de agroclima que resulta en la zona isohídrica en términos térmicos. Tipo de agroclima, menos de 600 grados en el periodo, digamos, vegetativo del bioperiodo de 15 grados, es muy frío. ¿Y cómo resulta? Inapto o marginal. Esta es la actitud agroclimática. En términos térmicos, si tengo menos de 600 grados con base 15, directamente yo le digo no sirve para soja. ¿Se dan cuenta? Ahora, si tengo de 600 a 1200, ya es templado frío, puede llegar a ser, saquemos el área 2, acá es inapta, pero tomemos el área 1, corresponde a este, ¿ven? 1 está acá. El 2 va a ser este que está acá, después lo vemos ahora en un ratito. Pero fíjense en esto, en el territorio argentino, de templado frío a cálido, resultan aptas, obviamente con otro grado de exigencia que van a tener de acuerdo al tipo, al grado de madurez que tengan, ¿no? Para las más precoces, para la más fría, hasta las más tardías, las más cálidas, que las que yo les mencionaba, que podían crecer en Formosa, que son más o menos parecidas a las que están en Paraguay, ¿no? Que se pueden llegar a ser un grupo de madurez, no sé, eso me puede corregir Ariel, 7, 8, 9, por ahí deben andar. Bien, y eso expresado numéricamente, ¿sí? En Estados Unidos era así, ¿sí? Los valores de isolínea, Pascal lo desarrolló en términos térmicos, esto que yo les mostraba acá, lo mapeó de dos maneras distintas. Dice, regiones térmicas para el cultivo de soja en Estados Unidos teniendo en cuenta A, que es este A, ¿sí? Son las unidades de desarrollo de soja de Brown, que es una metodología de sumas térmicas. Es un poquito distinta, pero básicamente fíjense que la forma de las isolíneas es casi la misma que la que ustedes ven abajo. Cambia un poco los valores, porque es una forma distinta de sumar temperatura. Y la B, que no es ni más ni menos que la que yo les enseñé a ustedes, que la B dice acá, suma de temperatura sobre 15 grados, método residual. ¿Se dan cuenta? Ese lo podrían ustedes perfectamente hacer. Si lo tuvieran que hacer, repetir para cualquier otro tipo de cultivo, ¿no? En el bioperiodo de 15 grados, sumar cuántos grados día con base 15 tuvieron. Y ahí tienen todas las isolíneas. Tienen isolíneas, obviamente, al norte de Estados Unidos, que van para el lado de Canadá, de 600 o menos grados día en el bioperiodo. Y tienen clasificaciones, este es el A. El B, A es 600 o menos, el B fluctúa entre 1200 y la clasificación que yo les mostré antes. El C y el D, que es el más cálido, que está ya prácticamente metiéndose en la península de la Florida, ¿no? Que tiene más de 1800
grados día de suma térmica con base 15. Bien, ahora acá tienen una torcedura un poquito hacia abajo por las montañas de los montes Apalaches, pero básicamente después prácticamente las isolíneas son en términos latitudinales siguiendo un poco la radiación, ¿no? Acá se tuercen un poco también por el efecto del oeste, etcétera, los vientos o el efecto de los grandes lagos, pero básicamente tienen una fuerte influencia norte-sur o sur-norte de acuerdo latitudinalmente a la radiación. Y en términos térmicos, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Bueno, hagamos lo mismo que hizo Pascal, que vio que tenía en Estados Unidos, y valorémoslo en la Argentina. Acá lo tienen. Este es el de Brown, es lo que yo les decía antes, es bastante parecido, pero este es el que ustedes saben hacer, el de las sumas térmicas residuales. ¿Y quiénes aparecen? Miren, aparece el A, el B, el C, perdón, el D, que era lo que aparecía en Estados Unidos, ¿lo ven? A, B, C y D. En Estados Unidos, más frío al norte, más calor al sur. Obviamente, a contrahemisferio, más frío al sur, más calor al norte. Pero este aquí, que en Argentina apareció un E, que en Estados Unidos no aparece. ¿Por qué? Porque el E tendría que estar acá, ¿lo ven? Tendría que estar más o menos a la altura acá del Golfo de México. Nos caemos al agua. Bueno, ellos no tienen ese grupo de madurez. Nosotros tenemos un grupo de madurez que son de los más altos, que yo les decía, que pueden ser 8, 9, 10, de crecimiento determinado más tardío, de más de 2.400 grados día, digamos. O sea, realmente tenemos disponibilidad energética para un cultivo, tenerlo de mucho requerimiento en calor y mucho tiempo en el cultivo, ¿no? Y tenemos extensos bioperiodos por encima de los 15 grados que pueden estar pasando inclusive hasta los 300 días, capaz, en algunos de los casos. Bien, esa es la valoración en términos térmicos de las isolíneas que él encontró en el territorio. Obviamente las isolíneas son las que están marcando esa disponibilidad, ¿no?, de sumas térmicas, como parte del índice complejo de valoración territorial para la soja. Ahora, ¿es lo único? No. ¿Qué otra cosa valoró? Bueno, el otro índice climático que encontró muy relevante, Pascal, para la producción de soja, concomitantemente con la parte térmica, con la parte de suma, o sea, la parte de temperatura, él la vio a través de la suma térmica, a través del bioperiodo por sobre 15 grados. Lo segundo que vio es cuánta agua le iba a faltar al cultivo. Entonces miren esto, ¿cuál es el índice climático? En la zona isohidra, o sea, en la parte oriental, nororiental de la Argentina, dice la deficiencia de agua en milímetros en el balance hidrológico en el periodo del año con temperatura del aire sobre los 15 grados. O sea, en el mismo bioperiodo de acá, ¿sí?, del periodo de los 15 grados, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? ¿Cuánta agua le falta al balance hidrológico? ¿Se dan cuenta? Entonces mírenlo cómo lo clasificó. Le llamó, bueno, en vez de llamarle, le llamó con el mismo nombre para valorarlo de la misma manera, pero le puso prima. Entonces la parte de suma térmica es A, el otro es A' y el otro va a ser A segunda. Pero miren cómo lo valora. Dice, cuando tengo deficiencia de agua en milímetros en el balance con más de 100 días, o sea, prácticamente cuando tengo más de 3 meses en el periodo de bioperiodo de 15 grados, y me está diciendo de que es muy seco. ¿Se dan cuenta? El tipo agroclimático para las hojas, si me faltan, digamos, si tengo deficiencias de agua durante más de 100 días, y yo les diría que la aptitud agroclimática es inapta. Directamente, al menos en términos de secano, no puedo producir soja. Son muchos de los casos en los cuales están cumplimentados
algunos de estos cultivos en la parte noroccidental que tienen los roll-up y eso, o los pivots central con riego complementario, obviamente para tratar de soslayar este tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, en este caso, si me faltan, yo les diría más de 3 meses o 100 días, es inapta. Ahora fíjense en B, C, D, es, si quieren ponerlo en términos más rápido para entenderlo, pongan de 2 a 3 meses, 1 a 2 meses o un mes. ¿Mm? Entonces tengo, cuando me faltan de 2 a 3 meses, o sea, de 60 a 90 días, y la verdad que es seco. Puede llegar a ser apto a marginal, pero con mucha probabilidad de tener problemas, digamos, en esa variabilidad interanual de que me malogre el cultivo y lo pierda. Sobre todo si no tengo posibilidad, obviamente, de regar de forma complementaria. Si tengo, digamos, entre 1 y 2 meses y es un subhúmedo seco, puedo tener problemas, pero realmente puedo llegar a producir en términos, digamos, de aptitud. Obviamente se va a ver impactado y limitado el rendimiento, por supuesto. Y lo deseable, u óptimo, si ustedes quieren, perdón que se tacha así, es, es de tener de no tener deficiencias hasta tener deficiencia de no más de un mes, ¿m? Que sería la categoría D, como la óptima, es el subhúmedo húmedo, ¿sí? Y su aptitud es es apto, y es básicamente la mayor parte, digamos, de la llanura pampeana donde se produce soja en secano, ¿no? Tiene esta condición, tiene condiciones, digamos, que pueden llegar a ser entre, no sé, C y D en términos térmicos, ya lo vamos a ver, y vamos a ver que tiene un D' en términos de deficiencia de agua combinado, con lo cual son las regiones, digamos, más aptas o más óptimas para la producción de soja, prácticamente con muy buenos rindes. Ya si estoy en la categoría E, que puede llegar a pasar, empiezan a aparecer excesos hídricos, que es lo que yo les mencionaba en el mapa de los excesos cuando me meto, por ejemplo, en Mesopotamia, sobre todo en la parte oriental, más llegando al norte de Corrientes o inclusive de Misiones, y esos excesos, ¿sí?, pueden provocar un clima húmedo y realmente a la soja, en términos radiculares, no le gusta para nada. Enseguida sufre mucho cuando tiene anegamiento en el suelo y se mueren las raíces y mata la planta. Con lo cual suelos mal drenados o con exceso hídrico no son para nada recomendables para el cultivo de soja. De hecho, como que llaman, muchos de esos lugares que tienen características de este tipo, se lo aprovecha y se hace arroz, todo lo que son los arrozales que están al norte de la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Corrientes. ¿Se dan cuenta? Justamente, ¿por qué? Porque toleran los excesos cuando encima teniendo, digamos, perfiles con arcillas, digamos, que son muy impermeables y que retienen mucho el agua, entonces queda negado, ¿no? Entonces, como ustedes habrán visto la película de Rambo, ahí los vietnamitas sembrando y cosechando el arroz metidos adentro del agua, ¿no? Más o menos viene por ahí la cosa. Bien, dicho esto, ¿cómo aparece en el mapa la parte hídrica en Estados Unidos y en Argentina? Esta era la parte térmica, ¿ven? Las isolíneas de suma térmica en Estados Unidos y en Argentina, y las categorías. La parte hídrica es esta. Estas son las regiones de deficiencias hídricas en Estados Unidos. Y obviamente, básicamente, más allá de la influencia que tiene, en este caso, la entrada, digamos, de aire y las montañas que están acá en los Apalaches, que tuercen un poco, básicamente el término general es la disposición de isolínea, digamos, en Estados Unidos es de este a oeste, ¿verdad? Un poco simplemente lo modifica los factores formadores, como pueden llegar a ser ciclones, anticiclones y el relieve del territorio.
básicamente ahí a través de los montes Apalache, pero básicamente de norte a sur. Y fíjense que tienen las categorías A, ¿sí?, que era el inapto o Far West, hacia allá. Si no pensamos en poner riego, olvídense de hacer soja y prácticamente cualquier otra cosa, ¿no? Que era donde teníamos más de 3 meses o los 100 milímetros de deficiencia. Perdón, yo me voy a rectificar porque me equivoqué. Acá era el milímetro de eficiencia. Cuando estuve pensando en meses, porque estoy pensando en esto de acá. Esto está valorado en días. Olvídense de los meses. Les pido mil disculpas. Estos son directamente milímetros de eficiencia. ¿Sí? Mil, perdón. Acá son 100 milímetros o más de deficiencia. Acá son 60 entre 66 y 100, 33 y 66 o menos de 33. El óptimo obviamente es menos de 33, que es el D. Y las otras franjas son bastante cercanitas. ¿Por qué? Porque los gradientes de disminución hídrica son muy fuertes. En muy poca porción del territorio paso de tener menos de 33 a más de 100. Es lo mismo que pasa acá cuando nos vamos al oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Rápidamente se extinguen las lluvias y pasa más o menos en términos hídricos en la Argentina esto. Donde tenemos, con más todavía que en Estados Unidos. En Estados Unidos, a pesar de tener un gradiente fuerte, fíjense que las isolíneas de deficiencia hídrica están más o menos separadas, ¿no? La A, B, C y D. A, B, C y D. Y en Argentina tenemos A, todo lo que es correspondiente a la diagonal árida, 20.000 veces mencionada, ¿sí? La B, que está prácticamente en esta pequeña línea, pero está tan cerca que aparece B y C juntas, ¿ven? Yo le diría que está prácticamente B y C juntas. ¿Por qué? Porque miren, acá está el límite de los 200, que era el límite oeste de deficiencia para, ¿se acuerdan los 200 milímetros de cualquier, el horizonte oeste de producción en secano, cuando hablamos de la clasificación general, digamos, agropecuaria de la República Argentina? Uno de los límites era ese, era 200 milímetros de deficiencia en el balance hídrico anual. Bueno, obviamente ahí están muy cerca de lo que es la frontera, digamos, de producción de soja, ¿no? Acá, ¿quién es el ojito este? Bueno, el ojito este acá está encerrado, acá está en el medio la Sierra de los Comechingones en Córdoba. La Sierra Chica, y acá está la Sierra Grande, con lo cual queda un pequeño ojito entre medio que separa esas isolíneas. Pero como que se llama, más allá de eso, es prácticamente por el pasaje de los vientos provoca eso, pero si no es prácticamente una continuidad de las isolíneas alrededor de eso, ¿no? Podríamos considerarlo. En esa zona como muy particular, porque también tienen algunos problemas con el suelo, que es más rocoso, bueno. Eso es harina de otro costal. Pero básicamente tienen que la categoría pasa de la A a la C, ¿sí? Y directamente a la categoría D, que era la que mencionábamos en este caso, como la más apropiada. Y la que no aparece en el mapa, ¿sí? A ver si aparece acá. No. Yo pensé que podría aparecer por acá la categoría E, pero por lo menos acá en esta valoración no lo estaba. Que podía haber algunos excesos. Capaz que las actualizaciones hagan que en esta zona aparezca algo. Pero bueno, básicamente toda esta zona D es la que tiene menos de 33 milímetros de deficiencia, que es la zona por excelencia productora de soja en la Argentina, ¿no? Y por último, miren en este caso, ¿sí?, cuál era el otro aspecto relevante que destacó Pascale para la producción de soja, y es la reacción obviamente fotoperiódica, que es la que me va a definir el grado de madurez prácticamente de cada uno de la subespecie dentro de la especie de soja. Dice, fotoperiodo en el mes más caliente del año.
y entonces las clasifica también desde A segunda a E segunda como la duración del día en el solsticio de verano, crepúsculo incluido, obviamente no es duración del día, estamos hablando de qué fotoperíodo está diciendo eso, ¿sí? Con fotoperíodos mayores a 16 horas y media. Recuerden que las hojas que habíamos dicho que era, y bueno, básicamente era de noche larga, si ustedes quieren, era de día corto. Entonces, cuando tiene más de 16 horas y media, decimos que el tipo de agroclimático para todo tipo de soja es muy largo. O sea, si nos vamos muy a la Patagonia, es prácticamente inapto por fotoperíodo, ¿no? Ya, aunque tuviéramos otras disponibilidades, ya sea en términos térmicos o en términos, digamos, hídrico, el fotoperiodo me la estaría limitando mucho porque me la haría muy precoz y serían plantitas muy chiquititas que rápidamente, digamos, pueden llegar a fotoinducirse y entonces ese me acorta tanto el periodo que no me sirven para producir o directamente no florecen, ¿no? Inclusive. Alguna, dependiendo del tipo de variedad que sea, ya sea de acuerdo a la sensibilidad del fotoperiodo que tenga. Y después tenemos las categorías intermedias, de 15 horas y media a 16 y media, de 14 horas y media a 15 horas y media, de 13 horas y media a 14 horas y media, o menos de 13 horas y media, que son las que están más volcadas hacia el norte, a la parte tropical. Y ahí tenemos todo lo que ustedes van a ir estudiando en oleaginosa, que son cómo se mezclan las distintas sangres, ¿no? Básicamente lo que aplica a la parte más central de nuestro país es esto: precoz, semiprecoz, semiprecoz, semitardía y tardía, que van a ir desde, qué sé yo, pongámosle máximo sur de la provincia de Buenos Aires y ya no le gusta tanto, hasta prácticamente la provincia de Santa Fe. Y más allá de eso ya tendríamos que estar hablando, si estamos hablando de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, semitardías, tardía o directamente tardía, ¿no? Y el tipo del fotoperíodo, digamos, va desde el sur, desde largo, mediano, corto y muy corto, y en realidad, digamos, en términos fotoperiódicos, excepto la que es de fotoperiodos muy largos, el resto termina siendo apto. ¿Y cuál es la zonificación? Bueno, la zonificación es muy sencilla, yo ya se los expliqué. La disponibilidad fotoperiódica es pura y exclusivamente dependiente de qué, básicamente. Un poquito de cómo entran los rayos tangenciales a través de los crepúsculos, pero esa variación es mínima y que tiene máxima influencia a lo largo del año, no es ni más ni menos que la duración del día, ¿sí? Y la duración del día lo tiene a través, digamos, de la disponibilidad latitudinal, ¿no? O sea, son directamente determinados paralelos los que me están marcando en determinada situación geográfica cuál es el fotoperíodo correspondiente. En el caso de Estados Unidos, las regiones fotoperiódicas quedan definidas, de todas las que mencionamos, la A, B y C. ¿Mm? Que era la A, la que era muy largo. O sea que al norte de Estados Unidos no lo pueden hacer porque está limitado por fotoperíodo. Mientras que les queda para hacer la B y la C, y que en realidad son las hojas más de las que se aplicaron más en la llanura pampeana, en la parte sur, porque en la parte, las que trajeron de sangre, que venían de Brasil, las traían acá al sur, y claro, por el fotoperíodo vegetaban, parecían planta de mandarina y nunca florecían, nunca hacían poroto, nunca hacían flores. Ese era el problema que tenían, digamos, hasta que no trajeron la sangre esta más modificada genéticamente. Y esas eran, como que se llama la B y la C, fíjense que eran precoces y semiprecoces, ¿no? Que eran mayores de 14 horas y media hasta 16 horas y media de duración de fotoperíodo. Que es la sangre que trajeron en ese entonces de los Estados Unidos, básicamente. Y empezó a funcionar acá en la Argentina, ¿no? Por supuesto, después de haber hecho este trabajo y haberlo adaptado al territorio agroclimáticamente. Para eso se hizo. El C, que es lo que le decía yo, y el que debiera ser el D, otra vez aparece con duraciones de fotoperiodo más corto, pero cae en el océano. Así que no tienen esa categoría en Estados Unidos. Mientras que miren lo que pasa en Argentina. No tenemos A, en realidad sí tenemos A, pero tendríamos que estar por acá,
Ya sabemos que acá estamos limitados básicamente por temperatura, ¿sí? Por falta de agua, así que nos aparece la categoría fotoperiódica B, que es la semiprecoz la precoz y semiprecoz que yo les mencionaba, la C, que es la que más producimos en nuestro país, y las que ya empiezan a ser un poco más semitardía y tardía, que eran las que estaban hacia el norte del país. ¿Mm? Mayores, o sea, la D que era menor a entre 13 horas y media y 14 horas y media. O sea, fotoperiodos un poco más cortos. Y la E existe, pero ya nos vamos fuera de nuestro país. Estaría por acá en Paraguay o en Brasil, ¿eh? Que son las más tardías de todos los grupos de madurez 9 y 10, producidos allá en el norte. Son esas bien de crecimiento determinado, después lo van a ver. Ahora, con toda esta información, ¿sí? ¿Dónde y cómo producimos soja? Bueno, de eso se trata, señores. Yo ahora, sabiendo lo más relevante para la soja y cada requerimiento en cada una de las porciones del territorio, Pascal mezcló todo eso y llegamos a esto. Que esto es los tipos agroclimáticos de soja en Estados Unidos y en Argentina. No es ni más ni menos que ¿qué? Superponer las líneas térmicas con las líneas hídricas, con las líneas fotoperiódicas. Si quieren se los pinto en otro color para que se den cuenta. ¿Mm? Vamos así. Esto era sumas térmicas. Pinto una. Pongo T acá para que vean que es temperatura. Esto sería temperatura. ¿Mm? La otra que eran temperaturas eran estas. ¿Sí? Acá tienen una térmica, por acá tienen la otra, bueno, hay varias. ¿Eh? Estaba por acá la otra, todo esto es térmico. ¿Mm? Después tenemos el hídrico, ¿sí? Vamos a ponerlo en azul. En azul era el hídrico. El hídrico eran estas, ¿no ven? Esta es hídrica. ¿Eh? ¿Y dónde están acá? Bueno, son estas básicamente, ¿no? ¿Ven? Esto es hídrico. Y después tenemos, pongámoslo en amarillo o en naranja, el fotoperiódico. Este es el fotoperiódico. Uy, perdón. Ahí tienen un fotoperiódico, acá tienen otro fotoperiódico. Esto antes se hacía a mano, con mucho laburo. Ahora todo esto se puede llegar a hacer computacionalmente. Acá tienen un fotoperiódico y no sé si había otra por acá, no me acuerdo dónde estaba o no la llego a ver yo. Creo que no. A ver. B, C, C, acá, por acá está. Pero no llego a ver dónde está. En algún lado acá cambia, de D a C. No sé si esto es térmico o qué, pero por acá debe haber alguna fotoperiódica también. Porque acá yo me estoy dando cuenta de que acá cambia de D a C. ¿Ven? Que es el último término. ¿O no? No, ese es el térmico. Estoy haciendo pavada. Está al revés mencionado. Perdón. No, está al sur de Jujuy, estaría. Creo que es este, ¿verdad? A ver si lo ven bien. Este. Ahí estaría. Este me parece que no. No está del todo marcado el fotoperiódico. ¿Por qué? Porque está cambiando acá. El fotoperiódico es este. El fotoperiódico es esta C, no esta D. A ver, en cada índice de esto, miren cómo se lee esto. Vamos, este por ejemplo, ¿ven? Este es D en términos térmicos. ¿Por qué no me sale bien? Acá la provincia de Corrientes, D
en términos de suma de temperatura. D' en términos hídricos. Y C segunda en términos fotoperiódicos. ¿Se entiende cómo se lee cada una de esas categorías y cómo se mezclan? Cada uno de esos territorios parcializados que ustedes están viendo ahora tienen esa disponibilidad territorial. Entonces yo, de acuerdo a esta disponibilidad territorial que cambia, acomodo el grupo varietal de soja más adecuado. ¿Se comprende cómo se usa esto? La misma soja que yo puedo hacer acá en corriente, C de prima, C segunda, la puedo encontrar acá. A ver. Acá. Cerca de, ¿cómo que se llama? Carolina del Sur, ¿no? ¿Es eso? Si no recuerdo mal. Sí, profe. Bueno, no importa, tanto de geografía de Estados Unidos no sé, así que ni tampoco me interesa demasiado. Pero bueno, la cuestión es que la soja que funciona bien acá es la misma que la que puede llegar a funcionar acá. ¿Por qué? Porque está definida por el tipo agroclimático, ¿no? C de prima, C segunda. Busquemos otra, qué sé yo, esta que, a ver, está, por ejemplo, acá, más hacia el centro del país. A ver si tenemos alguna B de prima, B segunda. Debe estar por acá. Acá está. Justamente la que tenemos en el medio de Buenos Aires. B de prima, B segunda. ¿Se dan cuenta? Para el lado de Azul, para el lado de, ¿cómo se llama? La Tortuga Manuelita, ahí en Peguajó, toda esa zona. ¿Se dan cuenta? De esa forma, digamos, yo puedo reclasificar el tipo agroclimático, en este caso de la soja, pero de la misma manera, con la misma filosofía de trabajo, sabiendo los requerimientos de una especie en particular, mezclando lo más importante, lo puedo hacer para cualquier otro tipo de cultivo. ¿Entienden la filosofía de trabajo? Y esto se hace ahora, obviamente, mapeando a través de imágenes satelitales, etcétera, etcétera, ¿no? Que son las herramientas más fuertes. La incorporación del satélite me ha dado un ojo que me hace mirar desde afuera las cosas con muchísimo más detalle. Sobre todo, más que nada, para en los interpolados y el trazado de las isolíneas. Muchas veces las interpolaciones estadísticas no muestran cosas que tienen que ver con la naturaleza propia de cada uno de los terrenos. Y dice, mirá, esta línea tenía que haber pasado por acá, pero en realidad, digamos, la configuración compleja de la realidad hace que los cultivos, yo lo miro desde el satélite y se dan de esta manera. O sea que tengo que corregir o por el suelo, o por el relieve, o por el viento, o la presión, o la radiación, o lo que fuera. ¿Se dan cuenta? Y corrige de esa manera, mediante lo que es imágenes satelitales, ha dado una potencialidad muy grande. Hay herramientas más potentes de trabajo. Pero bueno, en definitiva, volviendo al tema, por último, esto se los voy a dejar para que lo traten de revisar a ver si lo pueden recomponer ustedes. La idea era que siempre que lo pudiéramos hacer en términos computacionales nosotros, mediante la aplicación de un pequeño GIS, como podía llegar a ser el QGIS, que es de formato libre, vamos a tener que terminar haciendo algún pequeño curso extra a la cátedra para hacer alguno de estos trabajos, aquellos que se quieran especializar un poco más porque no nos dan los tiempos. Sería, por ejemplo, plantearle a través de un QGIS justamente las isolíneas que acá tienen, ve lo que yo les decía de deficiencia, de 0 a 1 mes, 2 meses y 3 meses, ¿en qué? En este índice, que es el otro, es el monzónico, ¿ven? El monzónico tiene el índice climático de la suma de temperatura efectiva sobre 15 grados, en vez de en el periodo vegetativo, en el periodo húmedo, un periodo húmedo útil. Esto es para todo lo que es esta región, ¿ven? ¿Ven que acá no tiene puesto los índices?
Esto fue un trabajo extra que agregó Pascale, porque dijo, acá tenemos algo nosotros especial, que en Estados Unidos, ¿sí? En toda esta región de Estados Unidos, el régimen de precipitaciones acomodaba prácticamente lo mismo que acá en la Argentina. Era isohigro, más o menos a través de todo el año, por eso él lo acomodó en el bioperiodo de 15 grados térmico del periodo húmedo, ¿cómo que se llama? Del periodo húmedo, no, del periodo vegetativo. Mientras que acá tenía la disponibilidad únicamente de cuando llovía, y acá llueve únicamente en verano. Entonces, por eso redefine el índice para el periodo húmedo útil. ¿Y cómo define el periodo húmedo útil? Hace la suma de temperatura efectiva sobre 15 grados, siempre y cuando, habiendo hecho el balance hídrico, ¿sí? Al menos la relación ERP que plantea acá, ¿la ven? Fuera como mínimo el 75%. O sea, si yo no tengo 75% o más de la evapotranspiración real cubierta para el cultivo, no es periodo húmedo útil. No hay agua, significa. Y eso básicamente yo les garantizo que desde el 75 al 100 que pone para la clasificación de la humedad acá, y son prácticamente 2 semanas o un mes les tira, más de eso no. ¿Por qué? Porque acá empieza a llover en noviembre y termina de llover en marzo, y no llueve más, sobre todo en lo que está mapeado acá, ¿no? En esta parte verde que yo les estoy mostrando acá. Acá llueve de noviembre a marzo, ¿sí? Obviamente, para algunas de las localidades se puede correr unos días más, unos días menos, por eso se hace este índice sobre el periodo húmedo útil. ¿Mm? Y dice que cuando llueve, cuando tengo en ese periodo útil menos de 650 grados día, es muy frío o templado frío, que puede llegar, es inapto. ¿Ven? En la zona 2. Esta parte de 2 se asocia con esta parte del cuadro de 2 de acá. Este va con este. Este iba con este. ¿Eh? Cuando tengo de 650 a 850 ya es apto, ¿sí? Obviamente estas sumas son mucho más chicas que esta. ¿Por qué? Porque el periodo húmedo útil es mucho más corto. Entonces yo tengo que acomodar los ciclos de cultivo justamente a cuando tengo lluvias y cuando tengo evapotranspiración, ¿no? Por supuesto. Por eso está evaluado a través del balance hídrico, ¿sí? Y la parte de precipitación, fíjese que está evaluada, si es óptimo o no, a través del ERP 100, ¿sí? Y dice, cuando tengo un mes, 2 meses o hasta 3 meses, con todo lo que me pide de evapotranspiración potencial, se lo entrego. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Es el periodo, digamos, húmedo. Normalmente esto está cubierto de diciembre a febrero. ¿Ven? Diciembre, enero, enero, febrero. Básicamente, días más, días menos, es más o menos así. Y dependiendo de esas categorías es lo que yo puedo ir acomodando. Muy seco y seco prácticamente son inapto y marginal, ¿sí? Y en algunos lugares, cuando tengo más de 90 días, porque estoy muy al pie de la montaña ahí en Tucumán, que llueve y llueve y llueve y llueve, se me puede llegar a ser marginal por exceso de humedad. Pero el subhúmedo seco y el subhúmedo húmedo, que son las categorías C' y D', son las que me acomodarían acá como las óptimas, ¿no? Y después, en términos fotoperiódicos, es exactamente igual que las anteriores. Obviamente, no tiene variaciones territoriales, eso, ¿no? Por supuesto, porque es astrofísico. Pero acá tienen, miren, tienen el mapa. Si quisieran hacerlo, lo pueden sacar una foto y superponer con la computadora, o copiarlo. Antes se hacía con hoja de calcar, ahora se hace con ese programa que yo les dije, que es el QGIS o alguno de los GIS, que permite hacer lo que se denomina los layers o vectores, se superponen y se permiten hacer las líneas. Entonces acá tienen lo hídrico, ¿sí? ¿Por qué están así medio entrecortados? Y bueno, porque acá está todo la montaña el macizo de la Conquija, que está,
digamos, interrumpiendo toda esta geografía, ¿no? Tenemos entre 0 y 30, que es un mes, y acá prácticamente faltaría la intermedia de 60, pero pasa tan pegado a la de 90 por estar como que llama la pendiente de la sierra, que prácticamente están juntos, no está en consideración. Tendrían que tomar este mapa conjuntamente con el otro, con el térmico, que es este, me quedó mezclado. Acá tienen, miren, la isolínea de 20 grados a 1500 metros de altura, ahí ya prácticamente no tienen temperatura, y después tienen el mínimo de los 650 grados día, que es en el periodo húmedo útil. Con lo cual, superponiendo estas líneas de temperatura con las líneas, digamos, de humedad, les estarían dando la aptitud, digamos, de marginalidad, aptitud e inaptitud para la región noroccidental. En cada una de esas pequeñas porcioncitas. Tendrían que recomponer, les tendría que quedar más o menos así, hecho más en escala más grande. Con todas esas... habría que poner en cada una de esas pequeñas regiones, haciendo un zoom, cada una de las categorías que ustedes están viendo acá. Espero no haberlos aburrido demasiado y que me hayan al menos entendido la forma de trabajo para un índice agroclimático específico, complejo, para tratar a una especie debidamente, para saber cómo acomodarla territorialmente con buenas posibilidades de éxito, ¿no? Esa es la idea. Acá tienen otros ejemplos rápidos de zonificación agroclimática, estas hechas por el ingeniero Murphy de Buenos Aires, en este caso del maíz. Fíjense que realmente son bastante parecidas a lo que acomodaba en soja, ¿no? Verdaderamente, miren lo que es esta zonificación de la soja oriental de Pascal, original, respecto de la que es esta de Murphy de maíz, ¿no? Donde ahí tienen también la zonificación óptima, con una división que son los 2000 grados día. Acá tienen otra de 2800, que es la suma térmica. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tenemos más precoce, acá tenemos intermedio y acá tenemos maíces más tardíos. ¿Por qué? Porque tienen una disponibilidad térmica importante. Después tienen la C, dice que es buena, pero tiene pequeños déficits de agua. Ya me estoy yendo al oeste, ¿ven? Acá tienen las isolíneas, digamos, de cero, que es de cero déficit, y después tienen la isolínea, no recuerdo de cuánto era esto, no sé si era la de 50 o la de 100, y esta es la de 150. Me parece que esta era la de 50, porque la de 100 estamos muy pegados a la de 150. Están muy juntitas este ritmo. El gradiente es tan fuerte que rápidamente decae los milímetros que faltan. ¿Sí? Dice buena con pequeños déficits de agua, bueno pequeños déficits de agua y excesos térmicos. En vez de C, el D. ¿Ven? Entre este y este. El E es regular con déficit de hídrico marcado. Ya me fui al oeste, me estoy metiendo en la diagonalidad. Si no, acá donde nos van a llamar para laburar. Ténganlo por seguro. En E o en esta parte más sur, ¿no? Y el F, que dice regular con déficit hídrico marcado y exceso térmico. ¿Por qué? Porque está por encima de los 2800 grados día. Y el G, no es ni más ni menos que la diagonal área, ¿no? Marginal por déficit hídrico, solo con riego. ¿Cuál es la otra limitante? Bueno, como mínima, por lo menos para el maíz, acá tienen los 1500 grados día, digamos, de suma térmica en el bioperiodo. Seguramente creo que era de 10 grados, y hacia el sur, digamos, ya no tenemos, al menos para maíz, energía para hacerlo. ¿Se dan cuenta? Soja, una nueva de soja. Acá es lo que esto era lo que yo tenía cargado en la cabeza. ¿Cuál es la modificación? Esto no es ni más ni menos que lo que había hecho Pascal. Acá están los 0, 60 y 90 días del periodo húmedo, y acá están los milímetros de eficiencia, pero acá le agregó Murphy los 100 y los 200 milímetros de limitaciones por exceso, que antes no había marcado Pascal. Murphy ahora lo marca. ¿Se dan cuenta? En la parte nororiental de nuestro país puede haber algunos inconvenientes en la producción de soja por exceso hídrico y por mal drenaje del suelo. Girasol
bastante parecido, con limitantes térmicos, digamos, por exceso inclusive. Tenemos los de menos 20 y de 0 de limitación hídrica al oeste, y después tenemos las distintas isotermas, ¿no? 26, 24, 22, ¿sí? Hacia el sur del país inclusive. Y hay algunas otras áreas marcadas acá en la parte de, del Golfo Tarija y del macizo de la Conquija, de la selva tucumano-oranense, pero con determinadas limitantes. Básicamente el área más fuerte para la producción de girasol tenemos dos tipos, uno acá en la zona de mar y sierra y otra zona en la zona más central, que son las nuevas sangres alto oleico, ¿no? Para producción de aceite de girasol. Colza, como uno de los últimos ejemplos más virado hacia cultivo de invierno, fíjense que está prácticamente limitado hacia el norte, pero ¿por qué? Está limitado, digamos, por la isoterma de 9 grados, que es un poco la que está con el requerimiento de frío que tiene la colza como uno de los cultivos de tipo invernales o más del tipo vernalizante, ¿se dan cuenta? Parecido a lo que podría llegar a ser la clasificación para el trigo, cebada o avena. Y también tiene, obviamente, la limitante por deficiencias hídrica con 0 y el corrimiento hacia el oeste de la frontera, digamos, con hasta 20 milímetros de eficiencia en el balance, digamos, lo cual lo estaría limitando a riego o simplemente, como que se llama, otro tipo de variedades más adaptadas. En vez de trigo podríamos llegar a ir hacia un centeno, un triticale, que eran algunas de las cosas genéticas que trigo por secale, por centeno, que era más adaptado a esa zona, o simplemente algunos otros métodos como de rustificación que se han ido experimentando para distintos cultivos, como era el temple, que era la pregerminación, para que hicieran un sistema radical más potente, los cereales de invierno, y realmente pudieran adaptarse y producir más o menos bien en ambientes subhúmedos, ¿no? Bien, creo que no tengo más. Antes que nada, y antes que mostrarles no sé qué hora será todo esto. Es bastante temprano, todavía nos queda bastante tiempo. Me han aguantado bien. Miren, esta es la presentación original el ástrago, resumen del trabajo original de Pascale, ¿no? Del año 69, presentado, recibido el artículo en septiembre del año 1970, revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires, ¿no? La forma de trabajo y cómo ha ido cambiando la cosa, ¿no? En estos últimos 50 años en nuestro país. Dice Pascale, en su memoria, la verdad que uno de los grandes en este sentido. Dice, el trabajo compara las condiciones agroclimáticas del cultivo de la soja en el mundo con las condiciones climáticas de la Argentina, tratando de encontrar una respuesta a la falta de desarrollo de su cultivo en el país. Es destacable eso, ¿no? ¿Cómo cambió esto? Dice, se analiza la metodología a seguir para determinar los tipos agroclimáticos de un cultivo, ¿ven? Esto es general, tipos agroclimáticos de un cultivo, aplicando tales principios, en este caso a la soja, pero lo podríamos haber hecho con cualquier otro. Y eso es lo que les quiero marcar si ustedes tuvieran que trabajar al respecto en ese sentido con alguna otra planta. O planta o ¿cómo que se llama? O ganado o lo que fuera, ¿eh? O sea, más o menos la forma de trabajo es la misma. Dice, se consideraron tipo bioclimático de la especie, clima de la región de origen de la especie, todo lo que ya les mencioné en el cuadro anterior, agroclima del cultivo de la especie, agroclima de las regiones donde la experimentación ha demostrado la imposibilidad de su cultivo, ¿sí? Y los índices agroclimáticos derivados de trabajos experimentales de los requerimientos agroclimáticos de la especie. Todo lo que les mencioné antes. O sea, toda la información relevante del conocimiento de la especie y dónde acomodaba. De todo eso, dice,
el estudio concluye que los requerimientos bioclimáticos que deben satisfacer para el cultivo pueda desarrollar y prosperar son, y ahí enumera de todo lo que estudiaron para la soja, las exigencias fotoperiódicas, las exigencias térmicas y las exigencias hídricas, en este caso. Para el cultivo, el balance hidrológico durante el periodo vegetativo de la especie, este periodo se consideró entre temperaturas medias del aire superiores a 15 grados, ahí está el bioperiodo de 15, quedó delimitada hacia una región geográfica dentro de la cual la difusión del cultivo se hará según las disponibilidades térmicas zonales. Para zonificar térmicamente una región, su aptitud para la soja puede utilizarse varios sistemas, de los cuales la suma de temperatura, las unidades de desarrollo de soja de Brown se consideran los más importantes. Era lo que yo les mencioné antes. Dice, el requerimiento térmico debe complementarse con el fotoperiódico, determinándose así el tipo de precocidad varietal a sembrar. O sea, ciclos más cortos, ciclo intermedio, ciclo largo. Aplicando los elementos bio y agroclimáticos estudiados en relación con las disponibilidades climáticas de la Argentina, se delimitan regiones de posible cultivo de la soja que corresponden a tipos agroclimáticos mundiales. Esto quiere decir que esto es aplicable si encuentran esa condición en cualquier parte del mundo. Y miren lo que dice acá. Impresionante. Se considera por ello que desde el punto de vista bio y agroclimático no existen reacciones para que el cultivo de la soja no prospere en el país. ¿Les parece que ha cambiado un poco esto en la Argentina desde el año 70 a lo que ustedes están viendo? Prácticamente salen al campo y les es cada vez más difícil encontrar algo para mostrarle a los pibes que no sea soja. ¿Sí? Bueno, eso hemos trabajado con algunos de los compañeros en el ingeniero Moya, capaz que ustedes lo han tenido, lo consideran, que él está en la parte de ecología, en lo que es el fenómeno de sojización en la República Argentina, ¿no? Que va concomitantemente en contrapartida a esto. Esto fue muy bueno en términos de desarrollo. Ahora me parece que en algún sentido hasta nos pasamos de mambo con esto, ¿no? Por mi parte, ya les diría que esto está terminado. Ahora nos vamos a poner a conversar, pero más allá de eso, yo les había dicho que quería llevarlos a una instancia previa que di en forma distinta el cuatrimestre pasado. Ahora se los voy a mostrar hacia el final de todo. Creo que tengo por acá. Quiero copiar el link. ¿Estoy compartiendo todavía o no? ¿Me escuchan? No, ya no. No, profe. ¿No estoy compartiendo? Ahora no. Buah, no importa. Ahora vamos a compartir. Vieron hasta el final, ¿no? Hasta el paper lo vieron. Sí, sí. Aguántenme un segundo, que quiero entrar a un lugar y les quiero mostrar. A ver si todavía está. De todo lo que les dije y de todo lo que les cargué en la cabeza, ahora quiero dar un pasito más como futuros profesionales y llevarlos hasta, ya lo tienen claro ustedes.